Hoy la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión y sancionó la ley habilitante solicitada por el presidente Nicolás Maduro, quien tendrá poderes especiales por un año para legislar contra la corrupción y la guerra económica, según la exposición de motivos por el cual fue solicitada la ley. Pero ¿es la habilitante el instrumento idóneo para combatir estos delitos y las distorsiones económicas? Mi invitado de hoy analizará estos temas. Se declara sancionada la ley que autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan. Y hoy, junto al pueblo venezolano, los diputados revolucionarios y diputadas revolucionarias de esta Asamblea Nacional, haremos entrega formal de esta ley habilitante para la defensa de los intereses del pueblo y para profundizar la lucha contra la guerra económica y la corrupción al camarada presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro hermano Nicolás Maduro Moro. Un periodismo que educa, que informa, que construye. José Vicente Jaro, abogado constitucionalista, es mi invitado esta noche. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a analizar el tema de la ley habilitante. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿no es una paradoja que el Poder Legislativo le ceda la facultad de su función, su esencia, legislar y dictar leyes a otro poder que es el Poder Ejecutivo? Efectivamente, aquí tenemos el principal problema de la ley habilitante, porque la ley habilitante, y especialmente esta ley habilitante, está entregando al presidente de la República la competencia para legislar en diversas materias que son muy delicadas, pero que además, conforme a la Constitución y conforme a los principios constitucionales establecidos generalmente en el derecho venezolano, no deben ser objeto de una ley habilitante. Tienen que ser necesariamente materias en las que solamente legisle la Asamblea Nacional o solamente puede legislar la Asamblea Nacional a través de un debate público, abierto, con la participación de los distintos factores políticos, oposición, oficialismo, con consulta pública abierta. Y a través de esto básicamente se le está dando al presidente de la República una habilitación muy amplia, muy general, sobre diversas materias donde ahora el presidente de la República va a legislar sin que exista ningún tipo de, vamos a decir, debate público, sin que exista ningún tipo de participación en esa legislación de los factores de oposición que existen y que están presentes en la Asamblea Nacional, sin que exista una consulta pública, y nosotros nos vamos a enterar del contenido de los decretos leyes en materia de ley habilitante a través de la Gaceta Oficial, cuando ya es un hecho esa ley o las distintas leyes que decrete el presidente de la República. ¿Cuándo estaría justificado la excepción constitucional, de un principio constitucional, como lo es la división de los poderes? Sí, efectivamente. En este caso está justificado. En este caso, lo que hay que aclarar es que la regla general, y es el rol del Parlamento en una democracia, en un Estado constitucional, es que quien legisle sea la Asamblea Nacional, sea el Parlamento, sean los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional, y además lo hagan en un debate público, abierto, y lo hagan con participación de los distintos factores de oficialismo, de oposición, los distintos factores políticos. Pero está contemplado en la Carta Magna que puede haber una excepción. Puede haber una excepción, efectivamente, se puede habilitar al presidente de la República si la Asamblea Nacional lo aprueba. ¿Cómo pasó? Como pasó, exactamente, por las 3/5 partes de los diputados integrantes de la Asamblea Nacional. Y en este caso, esa excepción obedece a que por razones extraordinarias, por razones de emergencia, por circunstancias excepcionales, se le puede habilitar al presidente de la República para legislar en determinadas y precisas competencias que debe especificar, que se debe concretar en la ley habilitante, donde se debe hacer de manera lo más precisa posible, lo más concreta posible, el señalamiento sobre qué leyes va a dictar, con qué sentido va a dictarlas, con qué objetivo va a dictarlas. Y eso lo puede hacer especialmente la Asamblea Nacional cuando se trata de materia económica y dentro de un ámbito de la materia económica que forma parte del ámbito de la regulación y las políticas públicas, si es que el presidente necesita o requiere leyes para poder enfrentar ciertos asuntos de políticas públicas o de regulación
que amerite La una ley. justificación, sí hay una justificación desde el punto de vista económico, porque la intención que se manifestó es combatir la corrupción y corregir las distorsiones económicas, lo que se ha denominado por parte del gobierno como la guerra económica. Aquí me pregunto, ¿es necesaria una ley habilitante para corregir estas distorsiones? ¿Cuáles son los alcances? ¿O hay otros instrumentos jurídicos que permiten efectivamente corregir las distorsiones de la economía? Bueno, ese es uno de los puntos más importantes, porque en este momento en Venezuela tenemos una ley de costos y precios justos. En Venezuela tenemos una ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, la ley Indepavis. En Venezuela tenemos una ley para la promoción y protección de la libre competencia. En Venezuela tenemos distintas leyes, estoy mencionando nada más 3, pero distintas leyes que fácilmente pueden ser utilizadas por el Ejecutivo para poder atacar lo que ellos han llamado la guerra económica, para atacar la especulación, para atacar la usura, para atacar el acaparamiento. De hecho, todo lo que es usura, acaparamiento, especulación está tipificado ya como delito, está regulado en la ley para la defensa de las personas, el acceso a los bienes y servicios. El INDEPAVI tiene competencias para eso. La SUBDECOP, a través de lo que es la ley de costos y precios justos, tiene competencias para regular los costos y los precios justos. El INDEPAVI tiene facultades para examinar cuáles los costos, incluso para examinar cuál es hasta el margen de ganancia que tienen las empresas. El INDEPAVI tiene potestades para establecer todo lo que es el precio máximo de venta al público a través del ministerio correspondiente, y el Ejecutivo Nacional en general tiene esa facultad, y también la tiene la SUBDECOP, la Superintendencia de Costos y Precios Justos. Es decir, en toda esta materia ya las regulaciones están, tanto es así que todo lo que hemos visto estos días se está haciendo con base en la ley del INDEPAVIS, en la ley de costos y precios justos, en la ley que regula todo el tema de acaparamiento. Hay una pregunta importante, ¿se puede ordenar, el Ejecutivo puede ordenar bajar los precios y que se vendan los inventarios si no hay una apertura de un procedimiento administrativo y judicial? No, en lo absoluto. Y ahí está el error y el problema de lo que ha ocurrido en estos días. Está bien que el Ejecutivo fiscalice, eso lo puede hacer. El Ejecutivo puede fiscalizar, puede revisar cuáles son los costos y los precios que están involucrados en ciertos productos y bienes y servicios, pero lo que no puede hacer el Ejecutivo es ejecutar sanciones de inmediato, detener personas, detener comerciantes, ponerlos privados de libertad, además cerrar negocios o rematar inventarios u ordenar de manera general que se vendan a un descuento del 30%, del 50%, del 70% o de cualquier porcentaje, sin que se haya abierto un procedimiento administrativo previo, donde se garantice el derecho a la defensa del comerciante, de la persona, y donde se garantice un debido proceso que permita demostrar si efectivamente lo que aprecian los guardias nacionales, lo que aprecian los funcionarios del INDEPAVI o los funcionarios de la SUBDECOP es realmente una situación de precios excesivos, de especulación o de usura. Visto lo que sucedió y lo que usted ha descrito, ¿tiene justificación una ley habilitante? No la tiene, de hecho, desde el punto de vista económico, en este momento, para lo que ha sido solicitado, que es para atacar la llamada guerra económica. Para eso ya existen suficientes instrumentos legales. Es más, el presidente de la República además tiene la potestad reglamentaria para reglamentar ley del INDEPAVIS, ley de costos de precios justos, y los órganos de regulación del Estado tienen suficiente potestad para poder atacar todos los problemas de acaparamiento, usura, especulación. Eso lo hay. El verdadero propósito de la ley habilitante no es el tema de la guerra económica, ni lo es el tema de la corrupción. Y el verdadero propósito de la ley habilitante, y esto es importante señalarlo, está contenido en la exposición de motivos de esa ley habilitante que fue presentado por el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. Si uno lee cuidadosamente la exposición de motivos de esa ley habilitante, uno puede observar que directamente esa exposición de motivos señala que el verdadero propósito de la ley habilitante es aplicar, instrumentar el plan de la patria, el plan patria. ¿Qué es el plan patria? El plan patria es el plan socialista 2013-2019 que redactó el presidente Hugo Chávez y que fue presentado como programa de gobierno por Hugo Chávez en junio del año pasado ante el CNE, y que
también Nicolás Maduro presentó como programa de gobierno para inscribirse como candidatos en las elecciones del 14 de abril. Si uno se detiene a ver la ley habilitante, uno puede observar que en su exposición de motivos claramente lo que se dice es que el objetivo principal de la ley habilitante es consolidar ese plan patria. ¿Y qué dice ese plan patria? Dice básicamente, en palabras de Hugo Chávez textualmente, que cito, es traspasar la barrera de no retorno en el socialismo. Es decir, establecer un sistema económico socialista y un sistema social socialista que no pueda volverse a revertir en la sociedad ¿Y venezolana. una ley habilitante no permite que se cambie un sistema económico, el sistema económico actual, por el sistema económico socialista? No, no puede ser, y por eso la ley habilitante es inconstitucional. Ahora, el verdadero propósito, o quizás la pregunta es, para combatir la corrupción y la distorsión económica que existe en este momento, eso es inocultable. Uno se pregunta si el problema realmente son las leyes o el problema es o son las instituciones. Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.